no compartimos el canon bíblico de la Iglesia Católico Romana. ¿Por qué? Los libros apócrifos, es decir, esos libros que la Iglesia Católica Romana, tiene en su Biblia y nosotros no, tienen un porqué. Aquí lo explicamos. Los libros apócrifos no estaban incluidos en el canon hebreo de las Sagradas Escrituras, por lo que las Biblias protestantes no los contienen ni los aceptan. Las Biblias católico-romanas los contienen porque aceptaron el canon alejandrino, en donde la Biblia utilizada era la Septuaginta griega del siglo III a.C. Al ser traducida al latín esta versión por San Jerónimo, introdujo estos libros que los judíos conocían bien como no inspirados. En la Vulgata latina se les dio el nombre de deuterocanónicos. Comprobando una Biblia católica con una protestante, podrás ver rápidamente cuáles son los libros apócrifos que no están en la protestante. Podrás encontrar el de Macabeos, podrás encontrar el libro de Judith, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hay una cosa que es importante. La Biblia, los judíos, si tú le dices a los judíos si creen en nuestro Antiguo Testamento, te van a decir que sí, Isaías, Daniel, la ley, la Torá, ¿no? El Pentateuco, los profetas. Pero si le dices a esos judíos si ellos creen en Judith, en los libros de Macabeo, te van a decir, no, esos no. Eso fue una añadiduría que llega a partir del siglo III y que se acepta como tal, pero la Iglesia protestante se mantuvo al margen porque por sus contradicciones no pasaron el filtro de ser aceptados como libros inspirados por Dios. Si tú tomas de Génesis a Apocalipsis, no hay contradicción en ellos. No hay enseñanzas que se pisen entre ellos. Pero si tú tomas estos libros apócrifos y deuterocanónicos, sí hay enseñanzas contradictorias con nuestras bases cristianas. Es más, de esos libros apócrifos, de esos libros deuterocanónicos, han surgido la mayoría de enseñanzas que nos separan, o algunas de los que nos separan con los católicos romanos, como por ejemplo, hacer misas y rezos por los muertos, o el purgatorio, y cosas similares. Muchas de esas enseñanzas nacen de estos libros. Vamos a ver algunos para que veamos ese contraste. Los libros apócrifos dicen cosas como esta. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 37 al 45. Vamos a leer un poco la Biblia católica, venga. Dice, y entonando en la lengua materna el grito y los himnos de guerra, se lanzaron por sorpresa sobre los soldados de Georgies y los obligó a huir. Judas reunió el ejército y se dirigió a la ciudad de Adulam. Como estaba a punto de comenzar el sábado, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado allí mismo. Al día siguiente, Judas y los suyos vieron que era urgente recoger los cadáveres de los que habían caído en la batalla y enterrarlos al lado de sus parientes en los sepulcros familiares. Hasta ahí vamos analizando un poco. ¿Todo bien? Ha habido una batalla, hay un montón de soldados del pueblo judío muertos, los van a recoger para sepultarlos, no lo han hecho antes porque era día de reposo, hasta ahí todo cuadra con el Antiguo Testamento. Pero mira lo que empieza a pasar ahora. Pero debajo de las ropas de cada uno de los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia. Entonces, en esos muertos, esto está en la Biblia católica, no estamos inventando nada, está ahí. En esos muertos encontraron figuras de ídolos, es decir, estaban pecando contra Dios, habían caído esas personas en idolatría. Ellos los iban a enterrar, eran parte de su pueblo, pero han descubierto que tenían ídolos. ¿Qué van a hacer? Mira qué interesante. Ahora bien, la ley prohíbe a los judíos conservar estos objetos. Así pues, todos pudieron ver con claridad la razón por la cual habían caído en la batalla. Es decir, habían entendido por qué estaban muertos. Ellos que habían pensado, esto es un juicio de Dios por la idolatría. Esto es un juicio de Dios.
Dios los ha matado por su idolatría. Así que, mira que sigue, versículo 41. Todos alabaron los designios de Dios, juez justo que revela las cosas escondidas. Después, mira, interesante, después le dirigieron súplicas pidiendo que se borrara completamente el pecado que habían cometido todos esos hombres. Oraron por unos muertos pidiendo a Dios que borrara sus pecados. Es como si tu madre no es creyente, muere y simplemente vamos a orar por ella para que Dios tenga compasión de sus pecados y los borre. Y ahí es donde se empezó a torcer. Y de ahí van a sacar el que misas o a un cura en una misa por un difunto diciendo: Señor, ten piedad de su alma, si ha cometido algún pecado, no se lo tengas en cuenta. O cuántas veces rezos por el purgatorio para que la gente salga de ahí cuanto antes, por almas que están allá. Dice: el valeroso Judas exhortó a la tropa a que se guardaran limpios de culpa ahora que habían visto con sus propios ojos las consecuencias del pecado de los que habían caído en la batalla. Judas recogió una ofrenda de entre todos y cada uno de sus hombres recogió 2000 monedas de plata que envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado ¿de quién? De los muertos. Recogieron una ofrenda y mandaron todo eso a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado de los muertos. Pero tú lees la Biblia, tú vas a ver que sí, el pueblo de Dios hacía sacrificios por el pecado, pero por los suyos, no por los muertos. Dice: un gesto bello y noble inspirado en el pensamiento de la resurrección. Más bien, como hemos escrito aquí, en el pensamiento del purgatorio y de las penitencias. Pero si eres salvo en Cristo, ¿no pagó ya Jesús por todos tus pecados? ¿Que hay que recoger una ofrenda? ¿Que hay que hacer un sacrificio? Versículo 44 dice: en efecto, si no hubiera esperado que los caídos en la batalla un día resucitaran, hubieran sido superfluo y ridículo orar por los difuntos. Judas pensaba además que los que han muerto piadosamente tienen reservada una magnífica recompensa, pensamiento santo y piadoso. Por esto hizo el sacrificio de expiación por los muertos, para que fuesen liberados del pecado. Pues de textos como esos, la Iglesia Católica Romana saca cosas como las penitencias para la gente del purgatorio. No, voy a hacer tantos rezos por mi madre, voy a hacer tantos rezos por mi tío, a ver si le quito un par de años del purgatorio. De ahí sale todo. O gente de cada cierto tiempo, otra misa por el muerto, otra misa por el abuelo, otra misa por papá, otra misa por mamá. Como para echarle una mano, como mira, está bien, era creyente, pero si le queda algo, vamos a hacer todo esto para acabar de limpiarlo. Pero nosotros no creemos que la Biblia sostenga esas enseñanzas. Creemos que con el sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a ver cosas en la columna lateral. Dice, por un lado, que cada uno es juzgado por su propio pecado. Nosotros no podemos hacer sacrificios ni buenas obras por el pecado de absolutamente nadie. Cada uno rinde cuentas por sus propios pecados. Ezequiel 18:20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hebreos 9:27, de manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Ni el purgatorio, ni rezos, ni ofrendas por los muertos. No, has muerto, ya toca sentencia. No hay más. No hay más. El día de buscar a Cristo es hoy. El día de ir al Señor es hoy. El día de arrepentirse es hoy. Después solo queda juicio. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Fueron juzgados según sus obras. No podían hacer sacrificios y cosas para ir borrando obras. No le tengas en cuenta eso. No.
Cuando todos estemos delante de Dios, nuestras obras serán expuestas y habrá que responder por ellas. En nuestro caso, damos gracias a Dios que Cristo respondió por las nuestras. Así que ahí vienen algunos fundamentos católicos romanos de dónde salen precisamente de esos libros considerados no inspirados. Por otro lado, nosotros creemos a la luz de la palabra que el perdón de Dios es completo. Yo no tengo que pagar penitencias. Jesús ha pagado por mis pecados, por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana. La Iglesia Católica no ve así. La Iglesia Católica es como, naciste, bebé, ok, primero hay que bautizarte porque hay que darte otra limpiada. Luego, en el camino te vas a ensuciar, tiene que haber confesiones, tiene que haber comunión, tiene que haber confirmación, tiene que haber, porque para el católico es, te hemos limpiado, has vuelto a pecar, hay que hacer algo para volverte a limpiar, 3 Padre Nuestro, 2 Ave María, te has vuelto a ensuciar, hay que hacer algo para volverte a limpiar. Y ahí le preguntas al católico, ¿y qué ha hecho Jesús? Si yo me tengo que estar limpiando todo el tiempo. Si tengo que estar pagando penitencias, ¿para qué entonces va a pagar Jesús en la cruz si yo también tengo que pagar? Si yo también tengo que hacer algo. No, Jesús nos limpió y nos purificó por completo. Eso no implica que nosotros no nos arrepentimos cuando hemos pecado, no buscamos a Dios, no hay confesión, pero lo que no hay obras de expiación, porque eso lo hizo Jesús. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará, mira qué palabra, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y a diferencia de ellos que hacen rezos por los muertos sin ningún fundamento bíblico, lo que la Biblia sí que nos llama, y eso también tristemente no lo hacemos muchas veces, es a orar por los vivos. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En 2 de Samuel, capítulo 12 y los versículos 13 al 23, no lo hemos puesto porque es extenso, pero ¿recuerdan ese caso de David? A David Dios le manda un juicio. El profeta le dice que Dios va a acabar con la vida del bebé. ¿Y qué hace David? David se va a ayunar. ¿Lo recuerdan? David va a ayunar, va a pedir a Dios, Señor, ten misericordia. Señor, ten compasión. Pero llega un momento que los sirvientes de David se dan cuenta que el bebé ha muerto. Dios lo dijo y Dios lo ha hecho. Entonces, eso te debe también llevar a recordar que por ayunar y orar no significa que Dios va a decir que sí. A veces Dios va a decir no. Y ellos tenían miedo, ¿no? Y dicen, ¿ahora quién le dice esto a David? Si estaba así de desesperado con el niño todavía vivo, imagínate ahora cuando vayamos y le digamos, está muerto, capaz que nos corta la cabeza en un arrebato. Y David se gira, los ve allí como cuchicheando en la puerta y dice, oye, ¿se ha muerto el bebé? Sí. Dice el texto que David se levanta, David se lava y lo primero va al templo a adorar. Y luego va a comer. Y ellos están sorprendidos como, David, ¿qué haces? Y la respuesta de David es maravillosa. Mientras el niño vivía, yo todavía podía orar por él. Pero ahora que el niño ha muerto, lo único que me resta es yo ir a él. Es decir, el día que yo también parta, ya no se puede hacer nada. Y eso nos vuelve a enseñar algo. No vale orar por difuntos. No podemos hacer nada. Ni la abuela nos cuida desde el cielo, ni papá se aparece por las noches en casa para que duerma tranquilo. Cuidado porque esas cosas no vienen de Dios. Otra enseñanza equivocada católico-romana de la que nosotros nos diferenciamos y que también tiene fundamento en libros apócrifos es la adoración a los ángeles. La adoración a los ángeles. En Tobías, otro libro apócrifo, el capítulo 11, el versículo 14 dice, bendito sea Dios, bendito sea su gran nombre, bendito todos sus santos ángeles,
que nos ampare su glorioso nombre y sean benditos para siempre sus ángeles. En el capítulo 12, versículos 15 al 17, mira qué pasa. Dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están en la presencia gloriosa del Señor. Tobías y su hijo se atemorizaron y se postraron rostro a tierra, desconcertados y llenos de miedo. Pero Rafael les dijo, no tengas miedo, la paz sea con vosotros, bendecid a Dios por siempre. Y ahí sigue el texto. Pero Rafael no rechaza la adoración, no les dice que está mal, solo les calma un poco. De pasajes como esto, los grupos católicos romanos han sacado ese culto, esa veneración y hasta adoración en algunos casos a la figura de los ángeles. Pero nosotros sabemos por el relato de las Escrituras que los ángeles no aceptan adoración. No solo no debemos adorarlos, sino que ellos mismos no la aceptan. En Apocalipsis 22, el versículo 8 y 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando Juan ve esa figura y cae postrado a adorar, ¿qué hace el ángel rápido? No, a nosotros no, solo a Dios. Y esto es una clara referencia que los ángeles ni merecen ni aceptan culto. Y una de las otras diferencias, y posiblemente la más fuerte, es esa figura de María como mediadora. Los católicos romanos tienen rezos de María ruega por nosotros y cosas similares. La figura de María, muchas veces los católicos consideran que nosotros despreciamos a María. Los protestantes desprecian a la madre de Jesús. Digo, a ver, no. Voy a ser más honesto. Yo creo que hay más desprecio en lo que los católicos hacen a María que nosotros. Porque nosotros no despreciamos a María. Es más, para nosotros María es una figura maravillosa, ejemplar. ¡Qué mujer! En su condición, aceptar ese desafío de parte de Dios, sabiendo que le puede costar la vida, que en aquella época la pueden matar a pedradas. Tanto es así que José, siendo un hombre extremadamente bueno, para que no la maten, prefiere irse, para que hablen mal de él y digan de alguna manera, la dejó embarazada y la abandonó. Porque si José sale y empieza a decir es una fresca, ha aparecido embarazada y me viene con un cuento de que es del Espíritu Santo, la matan esa misma tarde. María aún así acepta la misión y el desafío. O sea, podemos aprender mucho de María. Los discípulos corren y dejan a Jesús solo en el Calvario. Y en esos momentos de agonía, sin importarle los romanos ni nadie, María está ahí. María tiene muchas cualidades, pero María no cuenta de ninguna manera como mediadora, ni corredentora, o como dijo un cura, Jesús es el camino al Padre, pero María es el camino a Jesús. Ellos de alguna manera intentan con esas cosas posicionar a María para seguir justificando, aceptando y tratando de que la gente lleve ese culto a María. Un culto que no es bíblico, hasta el punto de llegar a mentir y decir que María no tiene pecado. Que María no tiene pecado. Si María no tuviera pecado, María no habría mirado y dicho que ella también reconoció que el Jesús era su Salvador. Y si necesitaba un Salvador como todos, es que María sabía que tenía pecado. Entonces, creo que hay más desprecio en los católicos romanos que en nosotros, porque nosotros respetamos la figura de María. Valoramos sus virtudes como sierva de Dios y mujer de Dios, pero no la adoramos, ni la veneramos, ni rezamos a María. Y estamos seguros que está en la presencia del Señor con otros santos de Dios, como Pablo y otros hombres de Dios y mujeres de Dios. Pero nada pueden hacer ellos por nosotros, ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni Juan. Yo creo que si María llegase a hablar directamente a los católicos romanos, les diría que han perdido el norte. Tanto es así que muchos católicos romanos están más vinculados a su virgencita
que al propio Señor Jesucristo. Que algunos te dirán, no, para nosotros Jesús es lo importante, María solo. Y vas a ver un montón de católicos romanos con más vírgenes colgando que otra cosa. La virgen de tal, la virgen de aquello otro. ¿De dónde salen cosas como esta? Bueno, por ejemplo, el libro de Judith, en el capítulo 8, versículos 28 al 36, dice, Ocías le respondió, es muy sabio todo lo que dices, nadie se podría oponer. No es nada nuevo la sabiduría de la que hoy haces gala, todo el pueblo ha reconocido desde siempre tu inteligencia y la bondad de tus intenciones. Pero el pueblo se muere de sed y ellos nos han obligado a hablar tal como hemos hecho y a comprometernos con un juramento que no podemos romper. Tú, que eres una mujer piadosa, ora por nosotros y el Señor nos enviará la lluvia. Nuestras cisternas se llenarán y no desmayaremos. Entonces Judith les dijo, pues bien, escuchadme, yo llevaré a cabo una gesta que será recordada por todas las generaciones de nuestro linaje. Vosotros permaneced esta noche en la puerta de la ciudad y yo saldré con mi sirvienta de confianza. Antes del término que habéis fijado para que la ciudad se rinda a nuestros enemigos, el Señor se valdrá de mí para salvar a Israel. No me preguntéis qué pienso hacer, no os diré nada hasta que lo haya llevado a término. Ocías y las demás autoridades le dijeron, ve en paz y que el Señor Dios te guíe para hacer justicia contra nuestros enemigos. Ellos dejaron la tienda de Judith para regresar a sus posiciones. Cuando los católicos romanos ven este pasaje, ellos creen que Judith aquí representa a María. ¿De qué manera? La que va a mediar por el pueblo, la que Dios escucha, la que Dios cuando ella ora responde. Ellos ven en María aquí, en Judith ven a María, en esta mediadora ven a María. Es como decir que cuando ellos ven a la reina Esther yendo delante del rey Asuero, después del ayuno para mediar por el pueblo y arriesga su propia vida, eso es María rogando por el pueblo. Pero nosotros vemos a Jesús en todos lados, quien fue a rogar al Padre e incluso dio su propia vida para mediar por nosotros, es Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hombre. Nosotros buscamos en la Biblia a Cristo y el corazón de ellos está tan alejado de esa verdad y vinculado a María de una manera errónea que en todo lo que pueden buscan a María. En todo. Pero mira qué interesante. Lucas 1, 46 al 48 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador y los únicos que necesitan un Salvador son los que han pecado. Los que han pecado. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así que María, como todos nosotros, necesitaba la salvación en Cristo. También vemos en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué nombre? Solo Cristo. Solo Cristo. Y también recordamos que María no es mediadora, solo Cristo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, ¿por qué nosotros en nuestras Biblias no tenemos esos libros? Porque son considerados no inspirados. El propio pueblo judío en el pasado no los consideró inspirados. Tiene contradicciones con la Escritura. No pasaron el proceso de análisis que los consideró inspirados. Y fruto de esos libros han salido muchas doctrinas y enseñanzas erróneas y prácticas erróneas de la Iglesia Católico Romana.